exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Su sonrisa era extensa. En ella denotaba alegría, buen humor, simpatía y sobre todo sencillez. Sus interpretaciones cargadas de verdad conmovieron a todo tipo de público, incluso hasta el más exigente. Su talento se perdía de vista. En cualquier escenario donde estuviese, lograba el aplauso más sincero. Ella, figura irrepetible de nuestra pantalla, nos dijo adiós en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Hoy conoceremos de su círculo más cercano por qué era tan especial y única, un ser que en vida se llamó Lourdes Valera. Si en tu paso por la vida dejas en los demás huellas imborrables, tu misión en ella está más que cumplida. Era un ser humano tan puro, tan bondadoso, tan alegre, tan juvenil, tan lleno de cosas positivas, tan amorosa. No. La extraño como actriz, como persona, como todo. La mejor bendición fue tenerla como amiga. Yo creo que fui privilegiada de tenerla y que sí, yo creo también muchísimo en Dios, que Dios me haya dado la posibilidad de estar con ella, de disfrutarla. Una mujer tan optimista. Era una mujer, aunque tuviera un día malo ella o se conmoviera o porque le estaba pasando algo, inmediatamente se recuperaba. Tenía una fuerza, un optimismo, unas ganas de hacer las cosas bien. Un verdadero amigo te hace la vida más cómoda y ligera. Hay una cosa que vi que me pareció conmovedora, que es el tema de la amistad. Sobre todo con Noelí, que era como su hermana, realmente su hermana. O sea, ellas no nacieron en el mismo vientre porque se equivocaron. Siempre estaba allí. Esa maravilla de que cuando de repente volteabas a buscar a tus amigos, Lulu siempre estaba en la primera fila. Creo que Lourdes es irreemplazable. Dicen que hay gente que todo se sustituye, ¿no? Pero Lourdes es de esas actrices y de esos seres humanos que no se reemplazan, que dejan un vacío y dejan un hueco que rara vez se llena. Una mujer que llevó con su nombre los aplausos más sonoros, la admiración de su público y el cariño más sincero de los seres que tuvieron el placer de conocer su más grande encanto. Muchas veces me preguntaba por qué en este planeta ella me escogió a mí, qué vio en mí y nada, tenía que darle gracias a la vida. Y al final termino dándole gracias a la vida por esos 22 años maravillosos, que hubiera querido que fueran más. Sentía que se me iba una parte muy bonita de mi vida, que tenía que ver con todas las veces que las dirigí, que fraguamos planes, que los pudimos llevar a cabo, que se iba alguien que siento que me había dado mucho, generosamente, y a mí me dejó devastado. Discúlpame, pero es que nos hace tanta falta, Lulú. Y, oye, siempre nos tentábamos por cualquier cosa, nos daban ataques de risa. Pocas veces pasa que en la industria del entretenimiento una actriz goce del favoritismo entre la mayoría de los ejecutivos, directores y escritores. Pocas veces una actriz es capaz de dejar a todos sus personajes en el subconsciente del público. ¿Qué tenía Lourdes Valera que lograba estremecer con cada una de sus escenas? ¿Qué había detrás de una de las mujeres más talentosas de nuestra pantalla? Un monstruo. Lourdes era un monstruo. Lourdes era verla y yo decía, tengo que ser esponjita y aprender de esta mujer.
Hoy nuestro capítulo va dedicado a una de las grandes figuras del espectáculo en Venezuela. Conoceremos de su círculo más cercano sus últimos deseos y su batalla crucial contra el cáncer. Además, detalles memorables y sensibles que enmarcaron la vida de la gran Lourdes Valera. Efectivamente, el afán de ser madre en Lulú, creo que era el rol que más hubiera querido interpretar en su vida, y no hubo un director o un escritor que le diera ese papel. ¿Será que yo le tengo que dar el vientre a Lourdes? No le tocaba. Sí, eso fue un proceso muy duro para Lourdes. Yo creo que nos unió. Entendía perfectamente quizás ese lado de ella en donde sentía cierto grado de frustración por no haberlo tenido, hasta que después, bueno, entendió que la vida pues no se lo dio. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Como actriz, Lourdes Valera era un acierto indiscutible. Cualquier personaje asignado era triunfo seguro. Era una de las actrices más versátiles de la pantalla, y así lo confiesa quienes convivieron en la escena con ella. A mí me ocurre con Lulú que yo, antes de enamorarme perdidamente de ella como lo hice y como lo sigo estando, la admiré mucho como actriz. Hubo un momento donde nosotros comenzamos a trabajar juntos. Ella estaba empezando, yo también. Ella tenía su vida, yo tenía la mía. Es decir, no estaba planteado en ese momento ni siquiera correr el riesgo de enamorarnos, y no nos lo planteamos. Era maravillosa para que pendulara entre la comedia y el drama, para convertirla en una periodista, en una indigente, si te hablo de extremos, para manejar personajes de carácter. Era extraordinario lo que podía hacer Lulú como un personaje de carácter. Siempre además terminaba secuestrando la atención del televidente, porque tenía una ductilidad extraordinaria para transformarse, que en el fondo es uno de los grandes dones que tiene que tener un buen actor, una buena actriz. Resumiría como cuando un actor tiene personalidad. Eso que tiene Tania Sarabia también, por ejemplo. Eso que tú sabes cuando vas a verla en el teatro o cuando está haciendo un papel en una telenovela o en el cine, que tú dices, esto lo hace esta persona de esta manera y nadie lo hace igual. El talento de Lourdes Valera enamoró perdidamente al director Luis Alberto Lamata. Pero esas cualidades artísticas también tenían muchos pretendientes, logrando colocarla como la gran favorita de las propuestas artísticas más importantes del país. Ella modificaba completamente la escena. Y eso es algo absolutamente extraordinario, no solamente para un director, sino para el espectador. Sabes que es una actriz que te va a sorprender con lo que hace. Y eso es algo que todos agradecemos. Fue un monstruo. Lourdes era un monstruo. Lourdes era verla y yo decía, tengo que ser esponjita y aprender de esta mujer. Era una tipa muy emotiva y muy sensible. O sea, Lourdes hasta en escenas que no tenía que llorar, lloraba. Y era una cosa impresionante, era como si le abrían un chorro. Pues mira, trabajamos bastante. Y me ocurre eso, que empecé por admirarla. La había visto en teatro, la había visto en sus producciones. Y mira, ya la consideraba una de las grandes actrices de Venezuela. Entonces ya cuando la tuve mucho más cerca en mi vida y pude ver un poco cómo era el proceso de esa magia, el proceso de esa verdad, pues mira, me deslumbraba. Era un lujo tenerla en un elenco. Para mí Lulú era uno de mis amuletos. Yo siempre he tenido como varias actrices o actores a los que siempre procuro tener un elenco. Para mí era impensable que no estuviera Lulú en un elenco mío, porque sentía que formaba parte de esa contraseña amorosa que tú tienes que establecer con el televidente. O sea, cuando tú amas tu trabajo como lo amaba Lourdes,
eso le llega al público, eso traspasa la pantalla y te llega directo al corazón. Y eso es lo que hacía Lourdes con su personaje. No había personaje chiquitico cuando lo interpretaba Lourdes Valera. Era un asunto básicamente de versatilidad actoral, lo cual hacía que tú pudieras confiar en ella para manejar incluso la ternura, el drama, la comedia, la intensidad, la levedad. Es decir, su catálogo de emociones era realmente muy amplio. Entonces, era tanto como para un escritor como para un director, era un lujo tener a Lulú. De hecho, a mí me ocurría mucho, y es que cuando la veía en teatro, de verdad yo quedaba en shock. Era como si la viera por primera vez actuando. Lourdes era capaz de dejarme a mí sin palabras. Si yo, de hecho, trataba de no verlas muchas funciones. Yo trataba de no verlas todo el tiempo, porque es que de verdad para mí era emocionalmente un tour de force grande, porque mi admiración por ella es absoluta. Lourdes se embelezaba con su talento. Sus propuestas creativas superaban cualquier expectativa. Y ese don se lo debía al gran amor que sentía por su trabajo. Luli era una maquinita de trabajo. Lulú nunca definitivamente podía estar haciendo un solo proyecto. Nosotros a veces hacíamos confesiones, mujeres de 30, y Lulú venía de hacer una película, mañana tenía novela, pero además a mí me parecía hermosísimo que Luis Alberto, su esposo, la aceptaba y se la calaba así, como quien dice. Yo creo que todos coincidimos en eso, en que Lourdes podía hacer una obra de teatro en la noche, hacer una película, actuar en una novela. Yo creo que Lourdes enfocaba mucho su vida en el trabajo. Muchas veces uno llena con trabajo muchas frustraciones o cosas que uno no puede llenar en la vida, ¿no? Y que... Ella era una actriz que no mentía. No mentía cuando hacía drama, no mentía cuando hacía comedia. De verdad se metía en la piel de sus personajes y los disfrutaba mucho. Tú le creías todo lo que te decía, tú le creías sus peripecias dramáticas que le ocurrían, y terminaba obviamente seduciendo al espectador, terminaba convirtiéndose en parte de su cotidianidad. La gente sentía que Lulú era parte de su universo afectivo, porque la vieron desfilar por tantas y tantas telenovelas, por tantas películas, por tantas obras de teatro, porque además Lulú era tan talentosa que se manejó en los 3 registros. Cuando el espectador logra conmoverse contigo, divertirse contigo, y creo que, como muy bien lo dices, en el caso de Lourdes tenía un poder camaleónico. Una mujer que manejaba el drama y la comedia de una manera maravillosa. Lourdes necesitaba estar haciendo millones de cosas. O sea, si no estaba como llena. Y siempre era una persona que tenía un cuento, alguna anécdota. Se quitaba un personaje y se montaba otro. Pero siempre, tú no veías a Lulú descansando nunca. Mi asociación con Lourdes, aparte de que, bueno, además ella era una actriz asombrosa, y era una mujer muy profesional. O sea, Lourdes era una tipa que su trabajo para ella era la religión. Era una religión. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Lourdes tenía un registro actoral como pocos, cualidad que sus compañeros recuerdan con gran admiración, pero su don de gente superaba cualquiera de sus talentos. Era una mujer tan optimista, era una mujer... aunque tuviera un día malo ella o se conmoviera o porque le estaba pasando algo, inmediatamente se recuperaba. Tenía una fuerza, un optimismo, unas ganas de hacer las cosas bien. A mí me cuesta mucho recordar a Lourdes. O sea, yo no puedo tener a Lourdes como actriz, ¿me entiendes? Yo veo la amiga en los momentos que tuve la bendición de compartir con ella. Lourdes era una persona entrañable. Los que nos tocó tener a Lourdes cerca, era una persona que uno dice,
se fue muy pronto, vale, demasiado. No, es una persona que siempre vas a guardar ahí con esa cosa. Con un altísimo sentido de la justicia. No le gustaba que se cometiera injusticia con los compañeros. Cada vez que había que dar la cara por alguien, ella era la primera abanderada, la primera que llamaba, mira, está pasando esto con tal compañero, vamos, hablamos, lo apoyamos. Es un gran ser humano, un gran ser humano. Es una persona muy especial que está dentro de mi corazón y estará dentro de mi corazón siempre. O sea, tuvo momentos muy importantes dentro de mi carrera, por ejemplo, de ese momento, ¿no? Cosita Rica, que hice Cachito, que fue un malandro que la gente lloró cuando mataron. Sí, con Lulú, que Dios la tenga en la gloria y mucha luz para ella. Que bueno, que me dieron, digamos, el impulso para poder sostener ahora una carrera, pues, ¿no? Y ahora buscar unas oportunidades, etc. Yo creo que una de las grandes virtudes de Lourdes como amiga era su lealtad, a toda prueba. Es decir, si alguien se metía conmigo públicamente, Lulú inmediatamente se solidarizaba conmigo. Lourdes siempre tenía un sí. Siempre era, vamos a hacerlo, vamos a ayudar. Eso es uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo de Lulú. Era esas ganas de ayudar. Ayudarnos, el ser exigente, el ayudarnos no solamente en el teatro, sino ayudarnos en las partes duras de la vida. Cuando dijimos que la primera que tenga un bebé va a ser la madrina. Yo lo tuve primero y Lulú fue la madrina. Lourdes se abrazó por años a la idea de ser madre, sueño que no alcanzó, y hoy sus allegados comentan lo duro y difícil que fue para ella no poder concebir. Era de esas personas que necesitaba ser madre. Creo que necesitaba cobijar, darle un sentido a su existencia, todo lo que de trascendente tiene la maternidad, que dejas algo para no sabemos cuándo y hasta cuándo, pero algo que es esencial, pues dejas vida. Y creo que eso ella lo tenía algo como muy claro, y son esos momentos en que uno dice, Dios está de vacaciones. Uno se pregunta, ¿no? O Dios es ateo, no cree en nosotros. Y porque tantas personas que no quieren tenerlo y lo tienen, y una persona que hubiese sido una extraordinaria madre. Y eso fue un sufrimiento. Lourdes sufría muchos cambios hormonales y estas cosas porque estaba buscando bebé y empezó una conexión con ella desde allí, ¿no? Desde la maternidad. Yo no había sido mamá nunca, pero sí sentía también esa inquietud y viví esos momentos con Lourdes, momentos que siguieron más adelante. La maternidad fue el sueño no alcanzado de Lulú y era una apetencia que todos vivimos junto a ella inmensamente, cada vez que lo intentaba por todos los medios posibles, era su gran búsqueda, ¿no? Ella quería, anhelaba inmensamente vivir la experiencia de la maternidad y lamentablemente no se le dio, lo cual me pareció muy injusto con su destino. Lulú logró salir embarazada, todo estábamos haciendo, llegó a tener creo que 2 meses de embarazo y lo celebramos, y cuando lo perdió, bueno, fue terrible. Mira, Lourdes siempre quiso tener hijos, lamentablemente no se nos dio. Lourdes lo buscó con absoluto ahínco, es decir, médicos, tratamientos, un par de veces, lo digo en plural, quedamos embarazados, lamentablemente hubo un par de pérdidas. Y mira, fue algo que con el tiempo pues nos tocó asumir. Me ponía a contar, yo, ¿tú crees que yo soy tu calculador? Me dice, pero es que tú eres muy buena, muy rápida. Y contaba cuántas inyecciones se tenía que poner, todos esos procesos fallidos, yo estuve ahí. Llegó un momento que yo dije, Dios mío, ¿será que yo le tengo que dar el vientre a Lourdes? No le tocaba. Sí, eso fue un proceso muy duro para Lourdes. Yo creo que nos unió. Lourdes le comentó a Viviana Givelli en exclusiva para un programa de televisión lo difícil que fue enfrentar la dura experiencia de no poder ser mamá. Cada vez que leo en un periódico que
no sé, que lo tiraron por la ventana de la maternidad a un niño. Yo digo que es demasiado injusto. Entonces de repente está un niñito de eso, yo le tengo que dar una vida mejor. Y así lo voy a ver y que sea lo que Dios quiera. Yo contra lo único que no peleo en mi vida es contra Dios. Estás viendo Detrás de las Cámaras. Recuerdo viví muy de cerca los periodos donde ella deseaba ser madre, ¿no? Una de esas cosas por la que él luchó y que finalmente no se dio, pues el destino es así a veces y no todo el mundo nace para ser padre, ¿no? A ella no se le dio, ella lo intentó en muchas ocasiones y ella, yo sé que tenía esa cuestión de la maternidad allí latente y que quería, ¿no? Y lo deseaba con muchas ganas. Yo, por supuesto, también la animaba, ¿no? Le decía, no, tranquila, que ya seguro que la próxima va la vencida, tranquila, vuelve a intentarlo, ¿no? Como toda mujer, se abrazó al sueño de ser madre y a pesar de la dura lección del destino, cobijó con gran cariño a los hijos de sus amigas y a los jóvenes talentos de nuestra pantalla. Que no tuvo hijos, pero cada niño que se acercó a su vida fue como un hijo para ella. Fue la primera persona que se enteró que yo estaba embarazada. Ella deseaba tanto que yo quedara embarazada porque ella lo buscó tanto. Y entonces cuando yo quedé le dije, Lulú, estoy embarazada. Y se nos unía esa tristeza. El no poder tener un bebé. El que ella con mis hijos era muy especial. Pero bueno, creo que no le tocaba. Y también yo a veces le decía, Lulú, hay mujeres que no les toca ser mamá. Y yo tengo mis hijos y a lo mejor desde mi postura es muy fácil. Pero tú tienes una libertad para irte, venir, que yo no la tengo porque tengo una obligación con mis hijos y obligación bien entendida. Nadie me impuso, yo quise tener mis hijos. Pero era como para que ella entendiera que la vida no solamente giraba en torno a los hijos, pues. Pero sí, desesperadamente los buscó, Lourdes se hizo muchos. Pasando 20. Me entendía perfectamente quizá ese lado de ella en donde sentía cierto grado de frustración por no haberlo tenido, hasta que después, bueno, entendió que la vida pues no se lo dio y le dio otras cosas maravillosas también, ¿no? Ella estuvo cerca cuando yo tuve mis hijos, se alegró muchísimo. Efectivamente, Lourdes disfrutaba mucho lo que era el pasaje de maternidad de sus amigas, ¿no? Se involucraba, se emocionaba. Es increíble. Lourdes en las peores de las circunstancias siempre estaba pendiente de sus amigas. Y si había un embarazo de por medio, pues por supuesto. Pero parecía haber en la casa problemas más candentes que tal vez otra persona hubiera, digamos, se hubiera olvidado de qué estaba pasando con sus amigas. Y el caso de Lourdes no era así. Lourdes nunca se dejaba ahogar por lo que le ocurría a ella. Y fue así hasta el final, además. Yo también sentí que la relación que yo tenía con Lourdes también era un poco maternal. Quizás a través de eso ella lo canalizaba, ¿no? Todos los esfuerzos posibles para eso, ¿no? Creo que eso digamos, esas cuentas en las que uno queda en rojo en la vida. Y para mí es lamentable que no lo haya sido, porque creo que hubiese sido también algo para ella maravilloso, una enorme felicidad. Uno inclusive veía la forma en que ella trataba a su perrito, la forma tan amorosa, porque los animales merecen ese amor, pero en el caso de ella tú veías que ahí había algo que trasladaba su necesidad. Creo que era el rol que más hubiera querido interpretar en su vida y no hubo un director o un escritor que le diera ese papel.
Lourdes canalizaba todos sus sentimientos a través de su pasión, la actuación. En los escenarios más importantes del país estuvo su presencia y en ella vivió los mejores momentos de su vida, pero también los más difíciles. Y una vez en el camerino, haciendo confesiones, estaba con un cuento que se quería hacer más cintura, que ella quería más cintura, que más cintura, que más cintura. Y yo, como para apoyar a la gente no pierdo tiempo. Y Crisol, bueno, Lulú, pero bueno, vamos a operarte, ¿en qué médico? Cosa que Lourdes nunca fue de cirugía. Y yo como amiga, yo te acompaño, pero es que lo tengo fotografiado en mi corazón y en mi mente. Y le digo, pero yo te acompaño, vamos al consultorio. El médico le sugiere, le indica que puede haber que hay una sombrita ahí que puede ser maligna. Lourdes se pone a llorar, nos miramos. Salimos del consultorio. Me dice, yo me vine a hacer una lipoescultura, me dice ella. Yo le digo, tú viniste a hacerte una lipoescultura, pero eso era una escena que ella y yo siempre hablamos. Y dijimos que si hacíamos una película o si hubiésemos hecho un corto, esa escena tenía que ir. Salimos del consultorio y nos reímos en el ascensor. Y yo le digo, viniste a hacerte una lipoescultura. Ja, 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 y se nos salían las lágrimas. Cuando ella me cuenta que se enfermó, yo no sabía qué decirle y ella me salió con un chiste inmediatamente. ¿Qué te pasa? Y me salió con un chiste. Entonces yo, bueno, lo tomé y dije, no, ella es fuerte y ella es que guapiar. De hecho, había un cáncer en 3 puntos, pero más allá de todo lo que envuelva lo médico, Lourdes dio su pelea. Lourdes, si yo lo veo en retrospectiva, yo creo que Lourdes le arrancó a la vida casi esos 4 años y los vivió intensamente además. Ahí, por supuesto, hubo altas y bajas, hubo un momento donde parecía que se estaba venciendo la enfermedad. La operaron, estuvimos ahí cuando terminó su primera quimio. Me acuerdo que Viviana estaba embarazada. Se iba a hacer sus quimios con mucha energía, tomaba cuanta pata de pollo y cosas. Le decían era buena para su tratamiento, siempre con energía, con vitalidad, pese a que recibir unas quimioterapias son muy fuertes. Y fue una mujer que guapió hasta el último suspiro de su vida. Ella trabajó siempre. Ella nunca le tuvo miedo, nunca dijo no. Ella siempre estuvo ahí. Ella se hacía su quimio y estaba ahí. Ese fue un ejemplo, por ejemplo, de mujer trabajadora, luchadora, actriz responsable que jamás llegó tarde a ningún ensayo, a ningún estudio de televisión, sin saber su letra, sin conocer lo que va a hacer. Siempre recuerdo el primer día de grabación nuestro en la telenovela La Vida Entera. Luis Alberto me llamó a un lado y me dijo, nadie sabe esto. Pero Lourdes está enferma y me explicó la enfermedad. Incluso eran todas unas escenas que íbamos a grabar con peluca, porque se esperaba que con el proceso de quimioterapia perdiera el pelo, entonces para que ya estuviese eso como resuelto. Y a mí de verdad que fue muy perturbador, ese fue un día muy perturbador porque ya no se te sale eso de la cabeza, empiezas a pensar en eso, tienes la actriz al frente haciendo aquel esfuerzo, aquel trabajo. Y lo que me preguntaba era, ¿cómo hace ella? Nunca había una persona tan empecinada en seguir trabajando. Después, por supuesto, de Tania Sarabia, que es otro caso, de seguir trabajando, inclusive si se sentía mal, ¿no? Verla a ella con esa entereza, esa energía. Inclusive, bueno, eran escenas chispeantes, con humor, y ella sacando lo mejor de ella como humor. Para mí eso fue como muy conmovedor. Y después, todo el proceso de esa novela. La enfermedad fue un proceso de casi 4 años, desde el día que supimos que había un tumor canceroso. Ya desde el principio se sabía que no era un tumor fácil, estaba en un lugar difícil. Lourdes trabajó incansablemente por más de 4 años con una enfermedad a cuesta. Su ánimo, su actitud y sus ganas perduraron siempre, hasta en su último respiro. Para mí fue muy conmovedor, por un lado, muy conmovedor. En paralelo a la enfermedad de Lourdes, mi madre tenía la misma enfermedad, también falleció, lamentablemente. Es una de las cosas que más me llevó de ella, su fortaleza, su fuerza y su amor hacia un trabajo al que yo amo también. Creo que la enfermedad nos unió también.
creo que nos hicimos... hay como un código que es como de compañeras de quimio sin que yo estuviese ya recibiendo tratamiento, pero hay como un lenguaje que se establece entre los pacientes, ¿no? Y creo que ese fue el lenguaje a través del cual empezamos a tener una conexión más directa. Tanto la luminosidad con la que ella asumió esa sentencia que casi que nos prohibía estar tristes o sentir cualquier tipo de sentimiento que no fuera el ánimo, la esperanza y la apuesta por un desenlace positivo. Pero esa sonrisa que uno le ve en televisión, que uno le ve en teatro, que uno le ve en su vida pública, esa era la sonrisa con la que yo vivía. Pero Dios me dio la oportunidad de disfrutarla y de compartir con ella y de que fuera su premio, decirme, Noelí, estoy hinchada. ¿Qué me pongo? Tranquila. Vamos a ir, le ayudé a comprar un traje, le presté unos accesorios. La peinas así, le pones así, te vas a poner esta cartera, te vas a poner esta ropa, y vas a lucir bella. Estás viendo Detrás de las Cámaras. En sus momentos finales estuvo rodeada de quienes la hicieron más feliz. Muchos de sus allegados confiesan que Lourdes vivió para ellos y que su mayor recompensa fue saber que estarían allí hasta el último momento. Hay una cosa que vi que me pareció conmovedora, que es el tema de la amistad, sobre todo con Noelí, que era como su hermana, realmente su hermana. O sea, ellas no nacieron en el mismo vientre porque se equivocaron. Y ver el valor de la amistad, de todo lo que estuvo Noelí ahí, a mí me pareció tan hermoso. Sí, la amistad de Lourdes y Noelí Arteaga era un ejemplo, era, digamos, como el territorio ideal de la amistad. Uno las veía tan compenetradas, tan definitivamente con la mano extendida siempre a la otra. Y había una energía circulando desde hace rato con mucha fluidez y mucha conexión. De verdad que yo creo que yo he conocido pocas amistades como la de Noelí y Lourdes. La mejor bendición fue tenerla como amiga. Yo creo que fui privilegiada de tenerla y que sí, yo creo también muchísimo en Dios, que Dios me haya dado la posibilidad de estar con ella, de disfrutarla. Creo que me hubiera gustado que disfrutáramos más, que será ella, que ella le bajara 2 al trabajo y pudiéramos haber disfrutado más viajes que queríamos hacer. Noelí Arteaga fue para ella la amistad más pura y más plena. Y también tuvo la dicha de vivir por años lo que muchos no conocen ni tampoco les llega, el amor verdadero. Muchas veces me preguntaba por qué en este planeta ella me escogió a mí, qué vio en mí. Y nada, tenía que darle gracias a la vida. Y al final termino dándole gracias a la vida por esos 22 años maravillosos, que hubiera querido que fueran más, que hubiera querido que pasaran cosas que tal vez no nos ocurrieron, como el tener hijos, por ejemplo. Una de las historias de amor más poderosas que yo he visto alguna vez. De esas historias de amor que uno quisiera efectivamente llevar a la ficción o uno vivirlas con tanta entrega, tanta devoción, tanta fidelidad. Y por eso uno entiende que la desaparición de Lulú tiene que haber arrasado a Luis Alberto como lo hizo. Mira, yo tengo un enorme privilegio y es el poder decir que conocí el amor durante 22 años y conocí a esta persona maravillosa porque, pues mira, obviamente hubo momentos de mal humor, hay días que uno amanece de mal humor, pero por lo general Lourdes y yo además lo anunciábamos. Porque era su compañera, era parte de su oxígeno. Sé que cada amanecer de Luis Alberto sin Lulú debe ser muy duro. Y sé que cada acto creativo que él hace en esta tierra se lo está dedicando a ella. El 2 de mayo del 2012, Lourdes dijo adiós rodeada de lo que siempre sembró, de cariño y mucho amor. Estaba muy linda, tenía las uñas pintadas de rojo, me dijo que se las había pintado Danielita Vascopé,
dije, ay, qué bella tienes las uñas, me las pintó Danielita, me dijo. Y estábamos preguntándonos por qué ella había perdido el cabello por la quimio. El último recuerdo que yo tengo de ella, nunca me había hecho llorar, este recuerdo, la verdad, porque lo recordaba como algo muy alegre. Ella siempre tenía las uñas pintadas de rojo, siempre. O sea, y las uñas de ella eran espectaculares, nunca se montó ningún sistema ni nada, pero las uñas eran súper fuertes y siempre las tenía pintadas de rojo. Y hay una cosa en las clínicas que es cuando te van a hacer un examen, te tienen que quitar con acetona para que se te vea si se te pone morado o lo que sea. Total que, nada, tenía muchas semanas sin pintura de uñas. Y yo recuerdo que le dije, pero Lourdes, ¿y por qué tú tienes esas uñas así? Recuerdo un día en que fueron a visitarla a mis hijos. Fue uno de los últimos días. Perdía la conciencia por raticos. Pero sin embargo los veía con tanta dulzura. Y se iba. Eso es un privilegio que uno tiene, estar con alguien en ese momento. Bueno, hace falta. No podré olvidar nunca lo que fueron, me imagino yo, una de sus últimas palabras conscientes, ¿no? Estábamos en la casa, ya estaba muy mal, tenía una medicación muy fuerte y casi no podía caminar y hubo que pasarla del sofá a la cama y le costó mucho, ¿no? Y la llevábamos cargadita entre mi cuñada y yo. Y en algún momento ella dice, oye, vale, ¿será que tengo que volver a aprender a caminar? A mí eso me pareció grandioso porque esa era Lourdes, o sea, hasta lo último estuvo pensando en qué iba a hacer para seguir adelante. Si no puedo caminar, aprendo. No cruzamos ni una palabra, fue un rato largo, pero yo lo único que me acuerdo era que ella tenía la pierna así y ponía la manito así, entonces sacaba un dedito y le pintaba así, metía el dedito, sacaba el otro dedito y le pintaba así y bueno, y así le pinté todas las uñas, la de las manos y la de los pies. Y no intercambiamos ni una sola palabra, de hecho me despedí, casi no. Y bueno, esa fue la última vez que vi a Lulú. Empecé a leer cosas. Le digo, Lulú, yo te quiero, has sido como mi hermana. No nos debemos. Te quiero mucho. Luis, su esposo, Luis va a estar bien, tu hermana, que fue su compañera, y tu hermana va a estar bien, yo voy a estar bien. Te quiero muchísimo, pero yo te dejo libre. Vete tranquila. Le canté, no sé cómo dice, le canté una canción que ella interpretaba en Topacio. Me acuerdo, no sé, era como verla a ella. Le dije, te quiero mucho, la abracé, le recé Jesús de la Misericordia. Estaba su asistente y le digo, ay, viste, se calmó, se quedó dormida. No estaba dormida, se estaba yendo. Cantidad de aplausos que hay detrás del nombre de Lourdes Varela, bueno, llenan un estadio gigantesco. Lourdes es el ejemplo de lo que debe ser una actriz ideal. Era rigor, entrega, pasión, devoción, talento y carisma a borbotones.